Bueno, querida iglesia, ya hemos visto sobre las Escrituras algunas enseñanzas. Vimos que tenemos que desearla como un bebé recién nacido desea la leche. Y esta es la leche no adulterada, es la única manera como podemos seguir madurando. También vimos que el sello del verdadero discípulo es aquel que permanece, que vive, que habita, que se aferra a las Escrituras. Y que concluimos que la mejor manera de demostrar el amor a Dios es la obediencia a ellas. Y deseo, ¿verdad?, con todo mi corazón y en mi oración que todos, empezando por mí y cada uno de ustedes, estemos trabajando en esto que nos está enseñando el Señor a través de su palabra. Bien, acompáñenme entonces a segunda carta de Timoteo, capítulo 4, para quienes toman apuntes. El título de la predicación de hoy es Un mandato con urgencia, predica la palabra. Un mandato con urgencia, predica la palabra. Así dice la Escritura. Capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, versículo 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Queridos, en las enseñanzas anteriores vimos lo que teníamos que hacer para ser unos fieles discípulos al Señor. Permanecer en la palabra, desear la palabra como unos bebés recién nacidos. La enseñanza de hoy es ahora qué vamos a hacer con esa palabra en la cual permanecemos, en la cual estamos trabajando en santidad. ¿Y qué vamos a hacer? Un mandato que nos acaba de decir. Predica la palabra. El apóstol Pablo hace este encargo desde la cárcel en Roma a Timoteo, su hijo espiritual, y es un encargo que hace parte de un conjunto de consejos que le da a su fiel discípulo que está encargado de organizar la iglesia de Éfeso. Pablo está en la cárcel, pero eso no le permite olvidarse de la iglesia. Es un buen ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver el primer punto, el encargo. ¿Cuál es el encargo? Versículos 1 y 2. Te encarezco, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y aquí viene el encargo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, Timoteo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Te encarezco. Aunque parece una súplica, en el original es un mandato. Exacto. La Nueva Versión Internacional dice: te doy este solemne encargo. Pero es una orden. Es una orden tipo militar. Es una orden como un comandante a un soldado. Te ordeno. No hay oportunidad para negarse, no hay oportunidad para cuestionar, no hay oportunidad para decir después, lo posterno. Es un mandato de un comandante a su soldado. En conclusión, es una orden que no se puede rechazar, hermanos. Sin embargo, muchos cristianos la desobedecemos. Estoy convencido que no es la primera vez que usted y yo escuchamos este mensaje. El mandato es muy claro, no hay lugar a malas interpretaciones, es predica la palabra.
En la antigüedad, cuando el rey dictaba un decreto, enviaba a un heraldo, a una persona que fuera por todo el reinado, a todo su pueblo. Y este heraldo iba y pregonaba en un sitio especial el mandato que había enviado el rey. Este hombre iba con la misma autoridad del rey. Así es que el pueblo le escuchaba y era como estar escuchando al mismo rey. En otras palabras, usted y yo somos embajadores del rey. Lo dice 2 Corintios 5:20. Somos embajadores del Señor, que llevamos la palabra de Dios. Pero esto tiene otra implicación, que así como embajadores, representantes con toda su autoridad, también el rey vigila cómo llevamos ese mensaje. Y daremos cuenta, porque este heraldo del rey de la antigüedad, cuando llevaba el mensaje, tenía que darlo tal y como el rey se lo dio. No le podía aumentar ni le podía quitar. Si hacía una de estas cosas, su cabeza rodaba por el hacha. El mismo apóstol Pablo lo dice de una manera muy preciosa pero enfática. Estamos como delante del rey, de parte del rey, de Dios y delante de Dios. De parte, autoridad. Delante, vigilados. Dos connotaciones importantes, hermanos. Por eso tenemos que tener siempre en cuenta que Dios vigila, que seamos fieles al mensaje de las Escrituras. Hermanos, es solo la palabra que por el poder del Espíritu Santo puede salvar. No hay otro método. Las mismas Escrituras dicen que es por la locura de la predicación. Para la gente es locura que alguien le predique la palabra de Dios y sea salvo. Es solo la palabra, hermanos, la que puede salvar. Predicar no es contar nuestras experiencias que hemos tenido con el Señor, aunque ayudan en el sentido de mostrar las bendiciones que Dios ha hecho con nuestras vidas. Pero su experiencia y la mía nos salvan. Es la predicación de la palabra. Queridos, solo la palabra de Dios consignada en las Escrituras tiene el poder para obrar en el ser humano de tal manera que viva reconciliado con Dios y así pueda gozar de su favor. Es solo la Escritura la que tiene ese poder de salvar, y solo los salvos son llamados hijos de Dios y reciben las bendiciones del Señor. Fue lo que Pablo le enseñó a Timoteo, que solo las Escrituras tenían el poder. Miremos ahí en el capítulo 3, versículo 14 al 17. Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste, no te apartes, sigue insistiendo en lo que tú has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo había recibido doble enseñanza, de la abuela y de su madre, pero los niños judíos desde los 5 o 6 años empezaban los maestros a apartarlos para enseñarles las Escrituras. Además era el discípulo de Pablo, pero todos le enseñaban desde las Escrituras. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y aquí yo me detengo un poquito. Revisemos, hermanos, de quién recibimos mensajes. Yo sé que hoy pulula en las redes sociales videos de muchos predicadores, pero usted tiene que discernir de quién está aprendiendo, hermanos. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido, ¿qué? Las sagradas Escrituras. Y aquí hay un llamado a los padres de familia. No esperen a que sus hijos crezcan. Es desde niños. Pero es que él no comprende. No importa que si comprende o no. Usted simplemente riegue, siembre la semilla en su hijo, las cuales pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Jesucristo. Y aquí lo dice Pablo, son las únicas que pueden traer salvación. Y son las únicas que al cristiano que es salvo le ayuda y le enseña a vivir en esa salvación, en la libertad de la salvación. Versículo 16. Todas las Escrituras, no una parte. Y en esto yo llamo la atención porque muchos se han vuelto selectivos. Esto sí, esto no.
Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los 66 libros de las escrituras son inspirados por Dios. No son la inspiración de un hombre letrado. Vienen nada menos y nada más del Dios eterno, nuestro Padre. Son inspiradas por Dios. Pero además de ella, son útiles. ¿Para qué? ¿Para qué sirven las escrituras? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y este es el gran propósito de la instrucción, de la corrección, de la enseñanza. Versículo 17, que el hombre de Dios, miren que no es para todo el mundo, hermanos, para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, dispuesto a hacer siempre el bien, maduro, hombre o mujer. Queridos, las escrituras son inspiradas por Dios. Dios puso en la mente de cada uno de los escritores el mensaje que Él quería dar a la humanidad. En el original Él sopló. Así como dio vida a Adán, así su aliento. Vienen las escrituras de Él. No es invención de hombre. Y es algo extraordinario, porque los escritores de la palabra del Señor son de muy diferentes épocas, de diferentes sitios. Muchos no se pudieron conocer. Y sin embargo, usted lee la escritura y hay un solo hilo conductor. Es como si un solo escritor lo hubiera hecho. Dios, queridos. Por ello ella es perfecta, tan poderosa como la espada de doble filo. Solo la palabra puede penetrar en lo más profundo del corazón del ser humano y exponer su pecado. Es solo la palabra la que puede corregir nuestra forma de vivir y enseñarnos lo correcto. Si bien, queridos, la psicología puede ayudar un poco a mejorar nuestra vida, no hace más que rascar la superficie del problema. El problema del ser humano se llama pecado. El problema del ser humano es estar separado de Dios. Si bien no hay que descartar, la psicología ayuda en algo, pero solamente rasca las superficies, mis queridos. No soluciona el problema. El hombre solo podrá estar pleno cuando se reconcilia con su Creador. Solo las escrituras nos cambian, solo las escrituras nos capacitan para hacer el bien. Solo la palabra lleva el mensaje de salvación, iglesia. Nada más en el mundo tiene tanto poder, solo la palabra dará el fruto que Dios espera. No hay nada más, hermanos. Entonces la pregunta que surge aquí es, ¿por qué predicar algo diferente? ¿Por qué hoy en día hay tanto púlpito donde ni siquiera se abre la escritura? Y cuando se logra abrir las escrituras en alguno de estos púlpitos, no es para exponer lo que dice la palabra de Dios, sino para acuñar las ideas de los predicadores. Queridos, solo es palabra de Dios. De ahí que ese enunciado de la Reforma, sola escritura, es tan fundamental, mi hermano. Sola escritura. ¿Por qué predicar algo diferente? ¿Por qué dar un mensaje distinto? Mal hacen los que diluyen el mensaje. Eso llena, pero no alimenta, hermanos. No es estar llenos, es estar alimentados. Ahora, Pablo también nos dice cuándo predicar. ¿Cuándo predicar? Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y eso qué significa? Timoteo lideraba la iglesia de Éfeso y tenía que aprovechar toda oportunidad que se le diera para predicar la palabra. Y ese es el mismo mensaje para usted y para mí. Tenemos que aprovechar toda oportunidad para predicar la palabra de Dios. Algunas veces los amigos le dicen a uno que uno es monotemático, pero es que qué mejor tema que hablar del Señor. Queridos,
Timoteo tenía que aprovechar cualquier oportunidad para predicar el mensaje de Dios, estuviera o no dispuesta la iglesia a escuchar. Y hermanos, es que en ocasiones es necesario que desde el púlpito vengan predicaciones y mensajes de aliento, de esperanza. Claro que son necesarios, pero tan necesarios también son aquellos mensajes de pecado, de llamar a la santidad. Nada de lo que la Escritura tiene consignado debe dejar sin predicarse, hermanos. Y en muchas ocasiones uno no quiere recibir esos mensajes, pero el llamado es: predica a toda hora, así la gente no esté dispuesta a escuchar. Hermanos, toda la Escritura es útil. Y sé que una de las preocupaciones que nos embarga cuando le predicamos a amigos, a familiares, una de las grandes preocupaciones es: se va a molestar, se va a disgustar, se va a incomodar y posiblemente hasta puedo perder la amistad. Queridos, tenemos que decidir obedecer a Cristo por encima de ello, aún de nuestras propias vidas. Ese es el llamado. Si tú no me amas más, ¿recuerdan? Inclusive termina el Señor diciendo: más que a tu propia vida no puedes ser mi discípulo. Es una cuestión de ¿qué? De prioridad. Es una cuestión de prioridad. Hermanos, tenemos que aprovechar cualquier oportunidad para predicar la palabra del Señor. Muchos ejemplos hay en la Biblia. Juan el Bautista le predicó en un momento que pareciera ser el menos indicado. ¿A quién? Al rey. ¿Y qué le predicó? Sobre pecado. Le dijo: estás en pecado porque estás viviendo con la cuñada, con la esposa de tu hermano. Y eso le costó la cabeza. Posiblemente uno de nosotros no lo hubiera hecho. No, este no es el momento. Pero mira un ejemplo. Mateo 6. Pero hay otro ejemplo que quiero mostrar, y es el de Esteban. Esteban estaba delante del concilio, es decir, delante de la jerarquía de los judíos, y aprovecha esa oportunidad que lo estaban enjuiciando para él predicar el evangelio de Cristo. Y al final terminaron no agradeciéndole, sino apedreándolo y matándolo. Y en medio de su agonía vio la gloria del unigénito. La gloria de Dios. Él estaba por llegar a casa donde estaremos usted y yo un día, en Hechos 7. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Predica en todo momento. ¿Qué? La palabra. Pero eso trae una premisa. Tenemos que conocer la palabra, queridos, para predicar la palabra. Entonces es un llamado a lo que tanto hemos aquí enunciado. Hay que meditarla, hay que estudiarla, hay que leerla. Nosotros predicamos porque no predicamos muchas veces porque alguien se puede molestar. Pero ¿sabe qué es eso? Temor a que nuestro ego sea lastimado. Al final de cuentas es temor a que me rechacen. Y hermanos, sin embargo, alguien un día tomó la decisión de pasar por encima de su ego y predicarle a usted el evangelio. Y tal vez lo rechazamos, yo lo hice con personas. Pero gracias a Dios que tocó el corazón de aquella persona y esa persona fue obediente a predicar la palabra, y por esa gracia está usted hoy aquí. Queridos, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Ahora veamos las razones que Pablo le da a Timoteo y a la vez es para nosotros. ¿Por qué predicar la palabra y en todo momento? Que no perdamos la oportunidad de predicar la palabra de Dios. ¿Cuál es la razón? Y la primera razón es porque muchas personas se van a volver intolerantes a la palabra, no quieren recibir la palabra. Versículos 3 y 4. Aquí está. ¿Por qué? Esa palabra denota razón. Aquí está la razón, Timoteo, que te voy a dar para que tú prediques solamente
La palabra de Dios, la que tiene poder para transformar, para salvar, para corregir. ¿Y aquí es la razón importante? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, escuchen, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Pablo le habla a Timoteo de un futuro en el que el creyente no va a querer escuchar la santa palabra de Dios. Le está hablando que va a ocurrir. La pregunta que yo tengo para ustedes, ¿ya estamos en esos tiempos? Sí. Por supuesto que sí. Hay creyentes que ya no quieren escuchar la sana doctrina. De hecho, he escuchado pastores que dicen, no, eso de doctrina no. Yo no predico doctrina. Si un pastor no predica doctrina, entonces ¿qué está predicando, hermanos? Hoy vemos, hermanos, que no soportan la sana doctrina. Algunos están detrás de predicadores que les hablen de que soñaron con Dios, de que fueron al mismo cielo o al infierno. Muchos están deseosos de escuchar supuestamente mensajes proféticos que predicen el futuro. Y en consecuencia, hoy abundan predicadores que solo entretienen y no exponen con fidelidad la palabra, hermanos. Hoy hay muchos predicadores de las bendiciones más que del Señor que da la bendición. Hoy hay quienes predican lo que la iglesia quiere escuchar y no lo que Dios quiere decir a la iglesia. Queridos, con todo cariño y con todo mi amor les quiero decir, no es la iglesia la que dictamina o la que ordena que predicar, es Dios. Dios el que nos dice que tenemos que escuchar, hermanos. Hay quienes van a la iglesia, o van más bien de iglesia en iglesia recibiendo alimento barato y de baja calidad. De ahí la inmadurez espiritual, gente que lleva años en la iglesia, pero su vida no cambia. Es solo la palabra, queridos. Y cuando vamos detrás de aquello que nos quiere rascar el oído, algo que suene bonito, que me levante el ego, yo puedo salir en las nubes, pero sin crecer. Iglesia, esto no es nuevo. Esto no es de ahora. Esto es de siempre. Escuchen lo que dijo el profeta Jeremías en capítulo 6, versículo 14. Desde el profeta hasta el sacerdote, imagínense por dónde empieza. De arriba, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Curan por encima la herida de mi pueblo y le desean paz, paz, cuando en realidad no hay paz. Ese era el pueblo de Dios en la antigüedad. Ese era el pueblo que Pablo le decía a Timoteo. Y ese es el pueblo de hoy. ¿Ven una razón tan importante por qué hay que predicar siempre la palabra de Dios? Hay quienes solo rascan los oídos de la iglesia, solo quieren hablar de bienestar, de una vida en el Señor lejos de dificultades. Pero escuchen lo que dijo nuestro Señor Jesús en Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicciones. Estamos advertidos. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo no nos prometió una vida sin dificultades. Prometió que solo en Él tendremos la paz verdadera a pesar de los problemas. Hay una diferencia grandísima entre estar en una tormenta sin Cristo y otra la que vivieron los apóstoles con Él en la barca. Todos tendremos dificultades. ¿O acaso al cristiano no le llegan enfermedades? ¿Acaso el cristiano no quiebra también? ¿Acaso no hay hogares cristianos que sean rotos? No debiera ser así. Muchos de nuestros problemas es por dureza de corazón. Sin embargo, en medio de los problemas, allí está Cristo. Entonces se cae aquellas predicaciones de solamente bienestar, felicidad, dinero. Si Dios quiere, así es, así será. Pero no es lo que muestran las Escrituras. Y bendito Dios porque nos deja ver en las Escrituras un sinnúmero de ejemplos de fieles cristianos que sufrieron, empezando por Pablo. El gran apóstol Pablo,
un hombre de Dios, lejísimos estamos de él. ¿Y cuánto sufrió, hermanos? En el versículo 5, Pablo le dice a Timoteo que no tenga miedo de sufrir por el Señor y que cumpla con su ministerio evangelista. Ya vimos que una primera razón por la cual hay que predicar el evangelio es porque los mismos cristianos no van a querer escuchar la sana doctrina. Pero ahora Pablo lo lleva un poco más allá. En el versículo 5 le dice: cumple tu ministerio ¿de qué? De evangelista. Sal allá afuera, lleva el evangelio, predica también allá afuera. Eso nos indica que el mandato es que prediquemos la palabra de Dios también al mundo. Hay que llevar el evangelio al no creyente. La razón es que allí hay escogidos de Dios también. Y escogidos para salvación. Capítulo 2, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto, dice el apóstol Pablo, por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Versículos 25 y 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Ven por qué también hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo afuera? Hay que insistir, persistir y no desistir de predicar la palabra, hermanos. Porque allí hay escogidos de Dios como lo somos usted y yo cuando estábamos en el mundo. Porque allí es donde Satanás tiene cautivos a muchos, entre ellos su familia y la mía. Ahora veamos, según el texto, otra razón por qué usted debe obedecer el mandato de predicar la palabra, hermanos. Vamos a observar aquí algo bien interesante. El versículo 2, que es donde está el mandato, que prediques la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, está como en un sándwich. Está, por un lado, el versículo 3, que es la razón que acabamos de ver, está ensanduchado la orden en medio de dos razones. La primera que exponemos es porque hay gente que no quiere escuchar la sana doctrina y porque el mundo también necesita recibir el mensaje del evangelio. Y por la parte superior está ensanduchado por esta otra razón, versículo 1. Te encarezco, te ordeno, te mando delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, hermanos. La razón más importante por la que usted y yo tenemos que comprometernos con urgencia a predicar el evangelio, por un lado, es porque es un mandato directo de Dios. Delante de Dios, Pablo le está dejando claro a Timoteo, a usted y a mí, que no es un capricho de él. Y coloca como testigo a Dios y a Jesucristo. Delante de Dios y de Jesucristo te doy esta orden. Pero no solamente los coloca como testigos, sino también hace otra aseveración. Y delante de Jesucristo que vendrá a juzgar. Pablo le da esta orden colocando como testigo a Dios Todopoderoso del universo. El Dios que Timoteo conocía a través de las Escrituras, que desde niño su abuela y su madre y sus maestros le habían enseñado. El Dios que con mano fuerte sacó a su pueblo de Egipto, que con grandes milagros lo protegió y lo sostuvo en el desierto. Pero él también conocía por medio de las Escrituras el Dios que castigó a su propio pueblo porque terminaron adorando un becerro. Sin duda alguna, Timoteo también pudo allí recordar el caso de ¿quién? De Jonás, que se resistió a la orden de Dios de ir y predicar su palabra a Nínive. Y terminó siendo disciplinado, hermanos. Pero Pablo nos da esta orden delante de otro testigo, del Señor Jesucristo, de quien en el capítulo 1 el apóstol le recuerda a Timoteo que fue a través de él quien tuvo la salvación. Y eso ocurre también con usted y conmigo, hermanos. La orden es delante de Dios
que sacrificó a su propio Hijo y único Hijo para su salvación y para la mía. Delante de Él está esta orden para mí y para todos nosotros. Predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. Queridos, tengamos en cuenta que Jesucristo no solamente es testigo en este mandato, Él también será el juez de nuestra obediencia a esta gran encomienda. El versículo 1 nos recuerda que Cristo regresará y juzgará a los que en su llegada estén vivos. El mismo Pablo a los Corintios le dice en su segunda carta, capítulo 5, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, es decir, mientras estaba vivo, sea bueno o sea malo. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y regresará, eso es seguro, muchos estarán vivos y serán juzgadas sus obras. Pero no solamente a los vivos, a los muertos también. Esto dijo nuestro Señor Jesús en capítulo 5 de Juan. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección para condenación eterna. Todos, hermanos, estamos ante los ojos de Dios permanentemente. Este mandato de predicar la palabra tenemos que tomarlo con mucha seriedad, porque un día rendiremos cuentas al Señor Jesús. Y como juez justo que es, va a determinar el valor de nuestra obediencia. Hermanos, para cerrar, le invito a que vaya ahí al versículo 5 y 8. Desde el 4, dice que la gente apartará de la verdad el oído y se volverá a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Queridos, el gran apóstol Pablo está seguro que pronto va a ser sacrificado. Él está en la cárcel en Roma y su vida va a ser cortada por mano de los romanos. Y una seguridad más grande llena su mente. Él está seguro que ya va a morir, pero hay una seguridad más grande que está llenando su mente: la satisfacción de haberle cumplido a Dios. Que retumben en nuestros corazones sus palabras: he peleado la buena batalla. La vida cristiana es una lucha constante con nuestros pecados, con las huestes de maldad y con las corrientes de este mundo, mis queridos. Pero en Cristo somos más que vencedores. Que retumbe en sus oídos y en el mío la palabra de Pablo: he acabado la carrera. Todos los cristianos corremos seguros de llegar a la meta donde nos espera Cristo, con sus brazos abiertos y llenos sus ojos de alegría al ver sus hijos venciendo. Y nos espera para darnos el gran premio: la salvación total, la vida eterna junto a Él. En el cielo, donde ya no habrá llanto, ya no hay dolor, ya no hay angustias, ya no hay nada. Que retumbe en nuestros oídos y en nuestro corazón las palabras de Pablo: he guardado la fe. Pablo es la muestra de lo que la palabra hace en un creyente. Le sostiene en fe, confía en Cristo sin importar las adversidades. Esa fe se hace fuerte solo de una manera: al oír la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra, hermanos. Querido, no sé usted, pero deseo fervientemente, esto es verdad, deseo fervientemente, y lo compartí con mi esposa un día, que ojalá en mi lápida diga: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Qué bello será llegar al último aliento de vida, seguros que hicimos todo lo que el Señor nos llamó a hacer, seguros que no vivimos en vano.
Desempolvé este librito. Se llama La Palabra Irresistible. Es la historia de un hermano que, como Pablo, gastó su vida en Cristo y fue obediente. La misión que Dios le dio fue llevar escrituras allá donde los comunistas, que son ateos, no permitían la palabra de Dios. Y en eso sacrificaba su vida. Y cada vez que él cruzaba el retén, había un riesgo alto de que lo descubrieran y lo mataran. Dice, en mi equipaje tengo Biblias. Esta era su oración. Señor, en mi equipaje tengo Biblias que les quiero llevar a tus hijos del otro lado de esta frontera. Cuando estabas en la tierra, tú abriste los ojos de los ciegos. Ahora te ruego que cieguen los ojos de los que ven, que los guardias no vean aquello que tú no quieres que vean. El hermano Andrés oró y los guardias dejaron pasar su automóvil cargado hasta el tope con Biblias. A través de la frontera yugoslava en el año 1957, comenzó su misión de llevarles la palabra a los creyentes separados de su religión. Era una misión dramática, colmada de peligros, financiada únicamente por la fe y sostenida por milagros. Meditemos.